Amén. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, por favor, capítulo 12. Y vamos a leer de versos que ya hemos leído. Y vamos a leer desde el verso 28. Conocer a Dios, diga conmigo, conocer a Dios, amar a Dios. Know God, love God. Say it with me. Know God, love God. Amen. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más grande? Yes, ma'am. Marcos 12. Okay. Marcos 12. Okay. El verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el alma, con todo entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amen. Now we've been in these verses for a while. Hemos estado en estos versos ya por unas semanas. Y hemos visto diferentes aspectos de esta porción de la Escritura. Pero conocer a Dios es donde quiero llegar hoy. To know God, conocer a Dios. Now, hace unos miércoles pasados, entre todos aquí nosotros, les pedí que dijeran cosas o atributos de Dios y juntamos una lista larga, ¿se acuerdan? Y luego pusimos versos a cada cosa que usted dijo, ¿se acuerdan? Y luego la terminamos el siguiente miércoles y yo les había prometido que se los iba a poner todos en una lista, ¿se acuerdan? Bueno, como dicen en México, lo prometido es deuda, ¿verdad? Quiero entregarles esto. Elías, si me ayudas, los de arriba están en inglés, los de abajo están en español, y no los vamos a repasar hoy, pero se los voy a entregar a usted para que usted los ponga en su Biblia y los lea cuando usted esté en su tiempo, ¿ok? Son diferentes, las diferentes cosas que ustedes me dijeron, le pusimos versos a todo. Y arriba simplemente dice el título: Conociendo a Dios, Knowing God. ¿Ok? Now vamos a dar un pequeño repase de lo que ya hemos hablado, porque creo que es importante para poner en contexto todo lo que vamos a hablar hoy, o el punto principal donde quiero llegar. Hablamos, si ustedes se acuerdan, de lo que era el corazón en las escuelas dominicales que hemos tenido, miércoles que hemos tenido. Todo lo hemos juntado. Hablamos acerca del corazón, que es lo más íntimo del hombre, el corazón. Hablamos acerca del alma, que el alma es el verdadero tú, no quien tú aparentas por afuera,
sino quien tú verdaderamente eres, es el alma. Y luego hablamos acerca de fuerza, que tiene que ver con lo físico. Con nuestras fuerzas trabajamos, con nuestras fuerzas hoy cantamos, levantamos las manos, con nuestras fuerzas testificamos, salimos a hablarle a alguien de Cristo. Y entonces Dios pide, si ustedes recuerdan, la palabra clave era todo. Todo el corazón, toda el alma, toda la fuerza. En otras palabras, es verdad lo que la Biblia dice, Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Él quiere todo. Hablamos también acerca del amor y diferentes definiciones que nos da la Biblia en el hebreo, porque en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, es donde origina este versículo del Shema. Y hablamos acerca de lo que dice la Biblia acerca del amor, que amor significa tener un attachment, como dicen en inglés, como que te apegas emocionalmente a una persona y deseas estar con esa persona o tener esa persona. Okay? Now, ¿qué tantos de ustedes se enamoraron de sus esposas, los hombres? Levanten la mano, porque si no la levanta va a dormir en el sofá. ¿Ok? Más vale que la levante. ¿Ok? Todos nosotros. Cuando yo vi a mi esposa por primera vez, me enamoré de ella a primera vista. Pero luego la fui conociendo y lo más que yo quería era estar con mi esposa. Quería oír su voz. Trabajábamos juntos en una zapatería que se llamaba BB Shoes, allá en Little Highland Park, en West Dallas. Y cuando salíamos del trabajo, yo la iba a dejar a su casa. Y manejaba desde allá, desde Ledbetter hasta Oak Cliff, a dejarla en su casa y luego para atrás otra vez. Y tan pronto como llegaba a la casa, levantaba el teléfono y le hablaba por teléfono. ¿Okay? Y estaba enamorado de ella, quería estar con ella, la quería para mí. Me sentía yo que parte de mi vida se estaba pegando a ella. Y desde muy temprano en nuestra relación, yo me dije a mí mismo, con esta yo me caso. Esa es la mujer que yo he estado buscando, esta es la mujer que yo he deseado, con ella yo me caso. Y lo mismo nos sucedió con Dios cuando lo conocimos. Nuestro encuentro con Dios y luego cuando Él nos tocó por primera vez, cuando experimentamos su amor, su misericordia, su perdón, nos enamoró de Dios. Queríamos cantar de Él, queríamos estar con Él, queríamos más que nada conocerlo mejor. ¿Se acuerdan? Y hablamos un miércoles que ese es el primer amor. Estar en nuestro primer amor con Dios, apasionados con Él. Y cuando hablamos acerca del amor, pudimos, yo creo, entender y hacer una conexión de este amor y esta pasión que nosotros sentimos hacia Dios. Queremos estar con Él y queremos, creo yo, la mayoría de nosotros conocerlo mejor, ¿verdad? Hablamos que esta palabra también se puede referir entre el amor que un padre tiene con un hijo o un hijo con un padre. Cuando Dios le habló a Abraham, que es la primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia, le dijo, toma tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien tú amas. En otras palabras le está diciendo Dios a Abraham, tú tienes una conexión emocional muy fuerte con este muchacho. Los que han tenido hijos, ustedes saben a qué nos estamos refiriendo. Cuando tu hijo te hace reír, cuando tu hijo te hace sentir orgulloso, cuando te ves en tu hijo o en tu hija, ¿verdad? Para que las hermanas no se sientan excluidas. Pero ves estas cosas y te causan dentro de ti un amor que es distinto al otro amor. Este es distinto, sientes un orgullo, sientes algo. Y Dios, en verdad, lo que le está diciendo a Abraham, vamos a ver, Abraham,
si tú me amas más que a Isaac. Y no es que Dios no sabía. Dios ya sabía, porque Dios es omnisciente, Él sabe todo. Pero quería que Abraham lo supiera. Quería una puerta para bendecir a Abraham. Y vino una bendición grande, pero también ustedes los que son padres, las mujeres que son madres, sabes ese amor que tienes al hijo, ¿verdad? El amor que yo le tengo a mis hijos es distinto al amor que yo le tengo a mi esposa, pero es amor y es amor muy fuerte, ¿verdad? Now, le voy a decir algo acerca del amor de Dios. Dios ama a su hijo, a Jesús. Dios lo ama, pero lo entregó por nosotros, por amor a nosotros. So that's really something to think about, ¿verdad? Pero también hablamos acerca, cuando hablamos del amor, hablamos de el esclavo que está en la casa de su amo y su amo le da la libertad. Le dice, puedes irte libre. I'm just going to set you free. You can go, you're a free man. Pero luego el esclavo le dice a su amo, pero Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a tratar mejor que tú? Tú no me has tratado como un esclavo, me has tratado como un hijo. No me voy, me quedo. No tengo otro lugar mejor para dónde ir. And we are aware of the fact that we are slaves of God, but not because He's forcing us to be slaves, but because we choose to stay with Him. Nosotros escogemos estar con Él. Somos esclavos de Él, somos sus siervos, pero no como un esclavo que le pegas con un chicote o que lo trabajas como animal. No. Pero entendemos que Él es el amo y nosotros somos los servidores. Y si alguien nos dijera, ¿por qué no te vas? ¿Por qué siempre estás en la iglesia? ¿Por qué pagas tus diezmos? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? No es por obligación. Quizás al principio cuando lo aprendimos, pero cuando fuimos conociendo a este amo nuestro más y más, entendemos que le debemos todo. Y que es un placer servirlo. Y subimos ese aspecto y luego lo último que vimos era la amistad que existía entre David y Jonatán. Era una amistad tan cercana que la Biblia dice que se ataron el alma del uno con el otro. Have you ever had a friend like that? ¿Has tenido un amigo así? That your souls, they're just bound one to the other. Y entonces es interesante porque Jonatán era un príncipe y David era un pastor. Pero se amaron el uno al otro. Y vimos acerca del corazón, vimos acerca del alma, vimos acerca de las fuerzas, vimos acerca del amor. Y luego llegamos a este verso, en 1 de Juan 4:19. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué tantos dicen amén? Esta relación de amor que tenemos con Jesús no la iniciamos nosotros. Él la inició. Él nos amó y no nos amó cuando empezamos a venir a la iglesia. No nos amó cuando entregamos nuestro corazón a Él. Nos amó cuando éramos aún pecadores. Y yo creo que conociendo esto, entonces es lo que saca de nosotros ese amor tan profundo que sentimos hacia Él. Vimos nomás estos puntos así. Dios no nos ama porque somos buenos o porque somos algo grande. En verdad el salmista dijo que es el hombre para que tengas memoria de Él, el Hijo del Hombre para que te acuerdes de Él. Él nos amó cuando éramos pecadores. Él nos ama con un gran amor. Tan grande es su amor que dio a su Hijo Jesús por nosotros. Pero también vimos el otro lado de la moneda, de lo que Dios espera de nosotros.
¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión 10 leprosos se acercaron a Jesús? Y de una distancia le gritaron y le pidieron que los sanara, que tuviera misericordia de ellos. Y la Biblia dice que Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Se acuerdan? Ahora, este era un acto de fe, porque la Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña que la lepra bíblica no tenía remedio. You couldn't cure leprosy, not biblical leprosy in the Old Testament. It was incurable. Yet God laid down laws in the Old Testament of how you would examine a leper who had been cleansed. Oh, wait a minute, God, you can't cleanse leprosy. Why are you putting those laws in there? Because if God wants to cleanse a leper, He can cleanse a leper. Y nadie le va a decir que no. Y entonces, entre esas leyes era que cuando un leproso era limpiado de su lepra, el sacerdote lo tenía que examinar. Jesús les dice a los 10 leprosos, vayan y muéstrense al sacerdote, y cuando los 10 comienzan a caminar, los 10 son limpiados de su lepra. All 10 of them are healed. But only one came back and gave thanks. Nomás uno regresó y dio gracias. Y Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Nomás este extranjero vino a dar gracias porque era un samaritano. Le dijo, nomás este extranjero, uno que ni siquiera es judío, vino a dar gracias. Dijo, ¿dónde están los otros 9? Y Dios espera algo de nosotros. Dios espera de nosotros agradecimiento. Él también espera amor de nosotros. Y Él espera servicio de nosotros. If you really love God, you're going to obey God. Vas a obedecer a Dios y espera de nosotros alabanza, espera que lo bendigamos entre cosas que vimos, espera que obedezcamos su palabra. Y Dios espera que vivamos una vida de santidad. We looked at this verse, you remember, on a Wednesday night, miramos este verso. Y esta es la vida eterna, de la cual has oído, que conozcas a Dios, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesús, quien Él envió. ¿Se acuerdan Juan 17, 3 y 4? Y hablamos de esa vida, de Zoe, que es la palabra griega que representa una vida llena, una vida que verdaderamente está viva, que experimenta. I mean, how many of you are glad to be alive? Amen. And I mean, you're glad to be alive, not just because, there's people, young people, full of life, who wish they were dead. But when you become a Christian, you experience that Zoe life, experimenta esa vida de Zoe, que es la palabra griega, donde tu vida se siente llena, satisfecha. Jesús dijo, esta es una vida en abundancia. Pero luego también vimos de este primer amor que en el cual experimentamos cuando venimos a Jesús y cómo el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y se acuerdan que les dijimos que teníamos que tener cuidado cada uno de nosotros porque el diablo iba a buscar cómo robarnos el primer amor. Y se acuerdan que les dimos la analogía que si tú fueras un ladrón y delante de ti está la casa de un pobre que tiene nada y luego al otro lado vive un hombre en una mansión, un hombre rico que tiene todo, ¿cuál de las dos casas vas a robar? ¿Verdad? El diablo no va a buscar al mundo. El diablo te va a buscar a ti y a mí, porque tenemos Zoe, tenemos vida. Y va a trabajar para robarnos esa vida. Now, llegando a esto, ¿cómo conozco a Dios? How do I get to know God? Well, lo único que puedo decirles es lo que me pasó a mí.
yo crecí en una familia católica, pero mis padres no eran muy religiosos. A lo mejor algunos de ustedes saben si crecieron en una familia así. Iban a misa en la Pascua, en Resurrection, e iban a misa para el 24 de diciembre, para celebrar el nacimiento de Jesús. Y de vez en cuando iban mis padres a misa. They would go to mass. Y pues yo estando chiquillo, me llevaban. Y yo me acuerdo como niño sentado ahí en la banca en la iglesia católica, mirando la cruz que siempre estaba atrás, ¿verdad? Una cruz grande. Los que no son católicos no saben de qué estoy hablando. Los que sí son ya saben. Y el Cristo clavado en la cruz con su cabeza agachada, ¿verdad? Y sus piernas cruzadas. Y yo miraba cómo la gente venía y se arrodillaba y se persinaba y rezaban. Aparte de eso, yo me acuerdo que mi papá tenía un carro y en el carro siempre traía un santo para cuidar al carro. El primero que me acuerdo era San Martín de Porras. ¿Se acuerdan de San Martín de Porras? San Martín de Porras era un santo negrito, ¿se acuerdan? An African American saint. Dijo un hombre, aquí San Martín de Porras no tiene poder porque los afroamericanos fueron esclavos. Pero yo me acuerdo que mis padres tenían ese santo con un imán abajo y en aquel entonces los carros tenían el dash de metal, ¿se acuerdan? Y lo pegaban en el dash y ahí lo traía. O si no, traía un santo colgadito del espejo de papel y todo. Y yo me acuerdo mirando este monito de plástico y mirando el monito en el papel. Y decía, ese es un pedazo de plástico. Miraba el Cristo y decía, ese es un pedazo de madera. Esa es una imagen en un papel. ¿Cómo van a ellos creer que los va a oír? Y eran preguntas que yo me hacía por adentro. No se los decía a nadie porque me iban a dar un coscorrón. Y miraba, y así crecí yo en eso. Cuando fui más grande, que fui a la escuela, porque las cosas de Dios no me hacían ningún sentido. No me hacían ningún sentido. It just made no sense to me, the things of God. I couldn't imagine a piece of wood or a piece of plastic or an image on a paper having any power. And I felt that the people who prayed for them were foolish and they lacked education. Que no tenían educación, que las personas que oraban a esas imágenes. Y entonces cuando ya estuve más grande y fui a la escuela, me dieron un libro y en este libro me explicaron que el hombre viene del mono. That we come from apes. Y miré la supuesta ciencia de cómo, era un changuito, y luego en 1,000,000 de años se enderezó y otro 1,000,000 de años se enderezó más hasta que era un hombre. Y dice, that makes sense to me. Eso tiene sentido para mí. Eso, y me hacía más sentido que la fe a la cual yo había crecido. Y yo crecí así y dije, no hay Dios. This is all just made up. Esto todo es nomás fabricado. And so I grew up like that. Y cuando me casé con mi esposa, yo era un ateo. Y le decía a mi esposa, Dios no existe. Le decía a mis hermanos, Dios no existe. A mis papás, Dios no existe. Ustedes están creyendo una mentira. Es para gente que no tiene educación. Yo tengo educación y así crecí. Y nos casamos mi esposa y yo. Pero interesante, yo me quería casar por la iglesia católica, aunque no creía en Dios. Pero yo sabía que si te amarran por la iglesia, quedas bien amarrado. Y yo quería quedar bien amarrado con mi esposa. Yo no quería que se me fuera ir atrás de un elotero que un día pasara por la casa. Y nos casamos así, pero I just didn't believe in God. It made no sense to me. Yo estoy completamente ignorante de Dios hasta que sucedió algo. Me invitaron a una campaña en un auditorio y yo fui. I went. Pero fui para burlarme. Fui para reírme. Y esa noche experimenté al Espíritu Santo por primera vez.
I didn't know who he was. Pero esa noche, mientras que oí la predicación, entienda algo, a mí nunca nadie me ha presentado el Evangelio. Nadie. Me han tratado de hablar de Dios, pero nadie me ha hablado del Evangelio. I don't know what Jesus did. I don't know why he did it. Yo no sé nada. I don't know anything. No sé nada. Y esa noche, mientras que ese hombre estaba hablando y estaba dando su testimonio de cómo Jesucristo había transformado su vida, yo empecé a sentir algo raro. Empecé a sentir convicción, que todas mis ideas, todos mis pensamientos estaban mal, que yo estaba errado. Y cuando Él hizo el llamado, fue la primera vez que yo me sentí como un pecador. Y yo me acuerdo que dentro de mí yo dije, I'm wrong. I'm wrong. Yo estoy mal, yo estoy equivocado. Y 8 meses después, el Señor Jesucristo me salvó. Él vino a mi vida, Él vino a mi corazón. I have never read a Bible up to then. Nunca había leído yo la Biblia hasta ese punto. No sabía nada de Dios. Mis padres me habían criado católico. Yo no sabía, era lo único, pero esto era diferente. Yo sabía que era diferente. Y cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, yo en realidad les voy a decir que yo no sabía verdaderamente lo que estaba haciendo. Yo lo único que le estaba pidiendo a Dios era que me cambiara. Ya no había duda en mí desde aquella primera vez que había ido, y fue en el mismo auditorio. Desde la primera vez que yo fui, ya no había duda de que Dios existía. Pero yo no sabía lo que estaba haciendo. So I come into the church. Yo vengo a la iglesia, una iglesia pentecostal, con mi cabello largo, con mis blue jeans, parecía un hippie. Y vengo a la iglesia, and it just freaks me out. I mean, yo me acuerdo que estaba sentado allí, así como estás tú, Rolando, así como en esa parte de la iglesia, era una iglesia pequeña como esta. Y me acuerdo que estaban todos palpeando las manos, y cantando coritos y todo. Y yo decía, pues, yo nunca he palpeado las manos. ¿Y qué hago? Si palpeo las manos, pues me siento raro. Y si no las palpeo, todos se me van a quedar mirando. Y estaba todo esto. Y esa noche oigo el primer mensaje de la Biblia, de mi pastor. Y hay gente llorando, hay gente hablando en lenguas. Dije, ¿qué es esto? What's going on? Pero seguí yendo. Y en nuestra iglesia teníamos algo, hermanos, los servicios. Los servicios eran largos y tenían participación de toda la iglesia. Empezaba con una oración y luego coritos, la banda tocando, guitarra, baterías, bajo sexto, bajo, en una iglesia. Lo único que yo sabía de ir a la iglesia era y estos no, estos están brincando y están cantando y están gritando, y yo no sabía, pero algo me había pasado, pero yo no sabía qué me había pasado. Y yo vengo a la iglesia así, y luego teníamos en la iglesia, comenzaba con los coritos y luego parábamos el servicio, se hacía una pausa y decía, hermanos, vamos a dar el tiempo para textos, testimonios y cantos especiales. Había gente que se paraba y decía un texto, otra persona se paraba y decía otro texto, y luego si tú querías dar un testimonio, tú pasabas y dabas un testimonio, y luego los que querían cantar pasaban y cantaban. Esa era la peor parte del servicio. Yo le voy a decir, porque había gente que no debería de cantar más que cuando está bañándose. Y los pobres músicos se arrancaban y paraban, se arrancaban y paraban y se arrancaban y cambiaba de nota y ahí van. Pero yo oí los testimonios de cómo Cristo los había sanado, de cómo Dios les había hablado, de cómo Dios les había suplido. Y yo no conozco a Dios así. Hizo una noche, un martes por la noche, llegué yo del trabajo. Ese día había trabajado bien duro, llegué todo enlodado, todo ensoquetado,
y mi esposa estaba enferma. Mi esposa le daba un dolor detrás de su oído muy fuerte que la dejaba como muñeca sin fuerza. Y estaba mi esposa y sabía que tenía el dolor. Y me acordé que en la iglesia decían, el pastor oró por mí, Dios me sanó. Ya en mi mente sabía que Dios sanaba por los testimonios de ellos. A veces creemos que el testimonio nuestro no hace ningún efecto, sí hace. Y le dije a mi esposa, le dije, vamos para la iglesia para que el pastor ore por ti. Y me dijo, no puedo. Le dije, déjame hablarle al pastor por teléfono. Y dijo, no. Entonces me hinqué en la orilla de la cama, me puse a orar por ella. Y Dios descendió en nuestra recámara y sanó a mi esposa. Ese fue el primer encuentro que yo tuve con Dios en ese aspecto. Todo esto que estaba pasando en nuestras vidas, hermanos, estaba creando un hambre en mí. Un hambre en mí. Y luego teníamos parejas, muchas parejas jóvenes en la iglesia, entre las cuales éramos nosotros casi todos de nuestra edad, que iban al hospital y venían que Cristo salvó tantas personas, que Cristo sanó tantas personas, y oían los testimonios. Y empezó a crear dentro de mí un hambre. Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero que Dios me use para orar por los enfermos. Yo quiero que Dios me use para que almas vengan a sus pies. Yo quiero que Dios me use. Y comenzó en mí a crecer un hambre. Un hambre. Algunos de ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. Comenzó a crecer un hambre dentro de mí. I just became hungry for God. Hungry for God. And the way I got to know God, como yo vine a conocer a Dios, was reading my Bible, leyendo mi Biblia y orando. Now I had a problem with the Bible. Tenía un problema con la Biblia. Y era un problema serio. No la entendía. I just didn't understand my Bible. La primera Biblia que me regalaron una Biblia en español de la versión antigua Reina Valera, la más vieja. Y a mí esa era mi Biblia y la leía y mi entendimiento estaba cerrado y me sentaba en la mesa, mi esposa, las niñas se dormían, yo me sentaba en la mesa con mi Biblia. Me había regalado mi cuñada una pequeña Biblia en inglés que se halló tirada en un basurero y me la regaló en Old King James y me sentaba con las dos y leía, pero no podía entender. Y era tan frustrante para mí because I wanted to know God. Quería conocer a Dios, pero no entendía. Y me sentaba con un little pad, un cuadernito, y escribía. A ver, eran tantos peces, eran tantos panes, eran tantas miles de personas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sí, ha de haber sido peces muy grandes y panes muy grandes. No, pero dice que todos se llenaron. They had to be really big. Y estaba yo, y así estaba atorado en ese pasaje de la Biblia, hasta que una madrugada Dios me habló y yo no sabía la voz de Dios, no sabía que era Dios. Yo creí que a mí se me había prendido el foco y era el Espíritu Santo. Y me dijo, Esteban, fue un milagro. Y dije, fue un milagro. Usted no sabe lo que yo sentí. Le da risa conmigo, pero así de cerrado estaba yo. Y empecé a aprender a orar. No, déjeme decirle algo acerca de la oración. Se te puede enseñar lo que es la oración, pero no vas a aprender a orar hasta que no ores. La oración es algo que tú tienes que practicar. Te podemos leer versos de lo que significa diferentes tipos de oración, pero si vas a conocer a Dios, verdaderamente conocer a Dios, personalmente, tienes que orar. Y yo comencé a orar. I started to pray. And it wasn't easy. No era fácil para mí, porque cuando me hincaba a orar, todo lo que hacía era pedir. Señor, te pido por mi esposa, Señor, te pido por mi hermano que no conoce a Cristo, Señor, te pido por mi papá, Señor, te pido. Y en 5 minutos se me acababa la lista.
Y esa era mi oración. That's all I knew. Es todo lo que sabía. Entonces, cuando quise orar más tiempo, cuando me daba sueño y me quedaba dormido. Hello. ¿A alguien le pasa eso? I mean, you can stay at night watching TV, wide awake, but you try to pray and you start falling asleep. You know. So, un día yo estaba en la recámara, estaba orando y como siempre me dio sueño. Y me iba a quedar dormido otra vez como me quedaba dormido de rodillas siempre. Pero esta vez no sé qué pasó y comencé a reprender. I started to rebuke. Empecé a reprender al sueño y luego de repente, mientras que estaba de rodillas, vi unas bolas alrededor de mí donde yo estaba hincado. Dios me abrió los ojos espirituales como con pelos y ojos así alrededor de mí, y yo entendí que estos eran espíritus que me estaban poniendo a dormir. Y empecé a reprender. Que te reprendo en el nombre de Jesús. Y mientras que yo empecé a orar y a reprender, vi que las bolas hacían puff, y desaparecían. Y desaparecían. Y fue como Dios me empezó a enseñar a mí que la oración es algo espiritual que el diablo no quiere que no quería que yo hiciera y que no quiere que tú hagas. Y empecé a entender y empecé a buscar a Dios en oración. Y mi oración se fue de 5 minutos a media hora, a 1 hora, a 2 horas, a 3 horas, a 4 horas, a 5 horas, a 6 horas, donde yo pasaba en el altar, en la iglesia, 3, 4, 5, 6 horas a lo diario orando. En nuestra casa, mi esposa y yo orábamos y empecé a descubrir a Dios en la oración. And you know what happened? You know what happened? God started to change me. Dios empezó a cambiarme. Empecé a conocerlo. Empecé a entender mejor la Biblia. Empecé a ver resultados cuando testificaba. Todo en mi vida empezó a cambiar a través de la oración. I just had clarity for the day. Tenía claridad durante el día. I knew what decisions I had to make. I knew where I had to go. I knew what I had to do. Todo venía por medio de la oración. Aclaró todo mi día. Empecé a conocer a Dios. Y luego, ¿sabes qué sucedió? Que cambió toda la dinámica. Lo que cambió todo, Dios me empezó a visitar en la oración. God started to visit me in my time of prayer. Él empezó a visitarme, and man, it got good. Se puso bueno. I mean, una vez yo cuento esto, gente cree que estoy mintiendo, estoy delante de Dios, no estoy mintiendo. Salía yo de mi trabajo, el trabajo que yo tenía, salía a las 2:30 de la tarde, llegaba a la casa como a las 3:15. Mi esposa me estaba esperando con la comida ya lista y llegaba yo y a veces le decía a mi esposa, le decía, I gotta pray, tengo que orar, porque salía del trabajo, y Dios me agarraba en el carro. A veces que no podía llegar a la casa, tenía que orillar el carro y ponerme a llorar y delante de Dios. Era un tiempo, everything had just turned around, everything had just changed, todo había cambiado. Y yo me acuerdo que llegaba a la casa y le decía a mi esposa, tengo que orar. Baby, I have to pray. Y me metía a la recámara y me ponía a orar y orar. A veces que me sentaba en la mesa y ya estaba a punto de comer y Dios me hablaba y me decía, no comas, ora. Y le decía, baby, me metía a la recámara y oraba. Y lo que empezó a pasar en ese cuarto fue que Dios comenzó a llegar. And I remember que yo estaba orando y la presencia de Dios empezó a descender pesada sobre mí. Y sentía que me derritía. Y me acuerdo que me tiré en la carpeta, me tapé la cabeza. Y cuando empezó a descender más fuerte, le dije, no more. Le dije, no más, Señor, ya no aguanto más, me vas a matar. Ya no más.
Y me acuerdo que un día estaba hincado en el lado de la cama, estaba orando allí en ese mismo lugar. Y por eso les digo, escoge un lugar, escoge un tiempo donde tú te vas a encontrar con Dios. Eso hace toda la diferencia. And I was just there praying. Y el Señor entró al cuarto y se sentó en el lado de la cama. Y yo sentí donde la cama se hundió, donde Él se sentó. Y yo estaba así, yo estaba orando. And so I did this. Y me puse en sus pies. Y comencé a llorar como niño. And it just changed everything. Todo cambió. La oración. ¿Quieres conocer a Dios? Y esto es algo que te tengo que decir. Tiene que haber un deseo. If there's no desire, Juan told us on Wednesday, you can lead a horse to water, but you can't make him drink. Puedes llevar el caballo al agua, pero si no quiere tomar, no va a tomar. Y si no hay un deseo en ti de conocer a Dios, si no hay un querer en ti de conocer a Dios, si tú no tienes hambre y sed de conocerlo a Él, si todo lo que quieres hacer es venir a la iglesia, sentarte en la iglesia, oír un sermón, dar tu ofrenda, irte para la casa y luego repetir el ciclo otra vez, si no hay en ti un deseo de conocer a Dios, no vas a orar. No vas a orar. ¿Y sabes qué? Yo creo que hay veces que nosotros tenemos un mal concepto de la oración. Que la oración es una labor. That it's a labor. Let me read to you this. Les quiero leer esto. I'll read it to you in English first. It's by a gentleman by the name of E.M. Bounds. He said, prayer should not be regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed. A rare delight that is always revealing some new beauty. Dice, la oración no debe considerarse un deber que debe cumplirse, sino más bien un privilegio para disfrutar, un deleite singular que siempre revela alguna nueva belleza. See, it's in prayer where you get to know God personally, personalmente. Te habla personalmente a ti. I'm going to tell you something. Una cosa es que Dios nos hable a todos nosotros en la iglesia, pero otra cosa es cuando tú estás solo con Dios y Dios te habla a ti personalmente. Y allí es donde tú aprendes a oír la voz de Dios. You learn to hear the voice of God. And what is so exciting about hearing and knowing the voice of God is that then God can speak to you anywhere He wants to, because you know His voice and there's no mistaking it. Cuando tú descubres cómo oír la voz de Dios, reconocer la voz de Dios, en privado Dios te va a poder hablar donde Él quiera. Hay veces que yo estoy en la noche acostado y oigo la voz de Dios que me dice, levántate. Yes, Lord. Hay veces que he estado bañándome y Dios me ha hablado. Now, les voy a decir algo. Yo sé que van a creer que esto es un sacrilegio. You're going to think this is sacrilege, Pastor. Sometimes I've been sitting on the toilet and God has talked to me. Because men sit on the toilet a lot. Yeah. I mean, hay veces que voy manejando, Dios me habla, hay veces que estoy discutiendo con mi esposa y Dios me habla, me dice, cállate. Pero you can only learn to hear and know the voice of God in prayer, en oración. You must pray, you must pray, you must pray. Let me read you something else. This is from E.M. Bounds again. This is the E.M. Bounds. He said, what the church needs today is not more machinery or better, not new organizations or more and novel methods, but men who the Holy Spirit can use, men of prayer, men mighty in prayer. The Holy Spirit does not come on machinery, but on men. He does not anoint plans, but men of prayer. E.M. Bounds.
Dice, lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria ni mejor, ni nuevas organizaciones, ni métodos novedosos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo puede usar, hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no viene sobre la maquinaria, sino sobre los hombres. Él no unge planes, sino hombres de oración. I love this one. I love this one because it is so true. Esto que dijo Andrew Murray. Algunos de ustedes saben quién era Andrew Murray. Y él dijo esto. Dijo, beware in your prayers about everything else, above everything else, of limiting God. Not only by unbelief, but by fancying that you know what He can do. Expect unexpected things above all that we ask or think. Dice, en vuestras oraciones, sobre todo, cuidado de no limitar a Dios, no solo por la incredulidad, sino también por imaginar que sabes lo que Él puede hacer. Espera cosas inesperadas, más allá de lo que pedimos o pensamos. When you pray, don't limit God. No limites a Dios cuando ores. No creas que tú ya sabes. Preséntate a Dios como que sabes nada. Preséntate a Dios y dile, haz lo que yo ni puedo imaginarme que puedes hacer. Haz lo que no quiero limitarte en la oración. You know, hay veces que así oramos. Orar. Dijo un hombre, dijo, primero ora y luego ora y después ora. First pray, then pray, then pray, then pray. Everything hinges on your prayer life. Todo ahí se mueve en tu vida de oración. But you have to want to pray. You have to want to know God. Tiene que haber el deseo en ti de conocer a Dios. The other day, I was praying, porque como pastores, as pastors, you can get dull. Se te puede acabar el filo. And so I was praying, orando al Señor, porque me había visitado en la madrugada, me había levantado varias madrugadas y luego me dijo lo que Él quería. Y so, miren, look, let me tell you something about me. Okay? I don't know anything. Yo no sé nada. I don't know anything. Yo no sé nada. Y yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que yo no sé nada. I just don't know anything. Please, teach me. Háblame, enséñame. Porque si no, me voy a subir al púlpito creyendo que les puedo dar cualquier cosa y les voy a dar un sermón recalentado de otra vez. Una vez vino un evangelista aquí a predicarnos, muy lindo hermano, y nos predicó, y después del sermón dijo, si lo que yo le estoy diciendo no es verdad, no me vuelvan a invitar. Así nos dijo. Y yo dije, ok. Pero él nos dijo algo, y luego después la vez que volvió a venir, nos dijo otra vez lo mismo. El mismo sermón, la misma cosa. Y yo acabé y dije, ¿qué hago? Y me volvió a llamar unos meses después y me dijo, pastor, y le dije, hermano, le dije, mire, yo tengo un problema. Usted nos profetizó unas cosas que iban a pasar y no han pasado. Y usted me dijo que no lo volviera a invitar si no pasaban. Y se enojó conmigo. But you see, when I get up here, o cuando voy a hablar, or even in my life, en mi vida, I've learned something. I don't know anything. No sé nada.
Y a veces algunos de ustedes están hablando conmigo y yo estoy orando. ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? What do I say? But you have to have a desire. Tienes que tener un deseo de querer más de Dios. En la Biblia lo llamamos hambre y sed espiritual. You have to be hungry and you have to be thirsty. Let me read you this and I'll finish. The one concern of the devil is to keep Christians from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, and prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray. Samuel Chadwick. La única preocupación del diablo es impedir que los cristianos oren. No teme nada de los estudios sin oración, del trabajo sin oración, ni de la religión sin oración. Se ríe de nuestro esfuerzo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. You must pray. You must pray. You must pray for your marriage. You must pray for your children. You must pray for your family. But above all, you must pray for yourself. Tienes que orar por ti mismo más que por cualquier otra persona. And if I would give you some advice, I would give you this advice. When you pray, tell God, break me. Quiebrame. Cámbiame. Transfórmame. Change me. Tell him anything in me that you don't like, break it, take it, remove it from me. You must pray for yourself. Why? Because as we move on with our study, you will remember that Jesus said, love your neighbor as you love yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que orar por ti mismo. Tienes que pedirle a Dios por ti mismo antes que pidas por cualquier otra persona. Because sometimes I'll ask people, ¿cómo puedo orar por usted? Y me dicen, pues ore por mi hijo, ore por mi hija. No, yo estoy, ¿cómo puedo yo orar por ti? Por ti. So when you pray, ask God, break me.